Muy buenos días, estudiantes de noveno ABCD. Pues ese día vamos a iniciar con el contenido Confrontaciones Mundiales de la década de 1990. A continuación vamos a desarrollar la agenda, reflexión, contenido, indicador de logro, desarrollo. La reflexión, pues ahorita yo les voy a hablar del autoconcepto. Cada uno de ustedes, pues, es el concepto que se tiene cada quien de sí mismo. Por ejemplo, si cuando una persona, ¿verdad? Tiene su propia opinión de sí misma que ha llevado asociado, ¿verdad?, a hacer un juicio o valor, pues también cabe destacar que el autoconcepto no es lo mismo que la autoestima. Sin embargo, ¿verdad?, hay relaciones que son muy estrechas y no podría entenderse uno sin la presencia del otro. Con esta imagen quiero que ustedes vean, ¿verdad?, los ejemplos de estas percepciones, cuáles son las características, atributos, cualidades, los defectos y capacidades que tiene cada persona. Entonces nosotros podemos definir el autoconcepto como todas aquellas ideas, hipótesis, creencias que tenemos sobre nosotros mismos, en la forma en la que nosotros percibimos, mientras que la autoestima no, ¿verdad? Es la valoración que se realiza a nuestros conceptos, a nosotros mismos. Entonces, cuando esta valoración es positiva, la autoestima es alta, pero por lo contrario, cuando la valoración es negativa, pues el autoestima es baja. Y yo acá les acabo de presentar la autoestima y la autoimagen, ¿verdad? Cómo se ve en el espejo. Entonces, la autoestima es la forma en que aprecias, ¿verdad? Lo que quieres, lo que percibes, es algo que comunicamos por medio de las palabras o canciones. Ese aprecio depende de la autoimagen. Entonces, acá espero yo sus comentarios, ¿verdad? Cada uno sus aportes en los comentarios, qué es lo que usted piensa de la autoestima y la autoimagen. Así que les dejo eso, ¿verdad? Para que ustedes me dejen sus aportes. El contenido, confrontaciones mundiales de la década de 1990. El indicador de logro presenta en orden cronológico los conflictos armados mundiales y valora la importancia de la mediación y las opciones pacíficas. Pues ese tema es un poco eh, de mucho contenido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre las guerras que se dieron después de la Guerra Fría, como por ejemplo las guerras en África, los conflictos en Asia, la guerra de los Balcanes, pues todo eso está relacionado, ¿verdad?, con después de la Guerra Fría. Vamos a dar inicio a lo que es el contenido. Cualquier duda, inquietud, aporte o lo que usted quiera hacer, pues acá en los comentarios. Pues el escenario mundial de la guerra, ¿verdad? Decíamos que parte desde 1990, con la caída del bloque socialista. Estos conflictos locales pues salieron a reducir principalmente en África, Asia Occidental y en Europa del Este. Se visibilizaron enfrentamientos étnicos y culturales. A esto me refiero cuando hablamos eh, de nuestra actividad persistente diversos a los conflictos ligados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene intereses políticos, intereses étnicos, religiosos y del control de los recursos naturales. Por ejemplo, en Sudán, Chad, la República Centroafricana, Uganda y la región de los Grandes Lagos. Vamos a definir qué es un conflicto. Pues se refiere a las tensiones entre dos sectores que pueden o no desembocar en el enfrentamiento armado. Las disputas entre dos partes pueden tratarse de manera no violenta o de manera violenta. Y dentro de estas dos modalidades vemos que varios niveles de intensidad. Los conflictos no violentos pueden ser latentes, que en potencia pueden llegar a ser abiertos y manifiestos cuando la tensión es evidente, pero no se ha llegado a un conflicto violento. Los conflictos violentos a su vez se dividen en tres tipos. Crisis, cuando se produce un riesgo coyuntural de enfrentamiento abierto. Crisis severa cuando se vive un ambiente prebélico. Y guerras, que es el último estadio del conflicto. En este caso, sí hubieron conflictos, ¿verdad? Prácticamente para la guerra de África,
pues hubieron de ese conflicto, sí se dio, ¿verdad? De armas. ¿Por qué? Porque cuando se produjo el riesgo coyuntural de enfrentamiento abierto entre dos bandos por el dominio de las tierras, ¿verdad? Por el dominio que ellos querían a través de sus razas étnicas, el control de los recursos naturales principalmente. Ahora bien, acá les represento una imagen, ¿verdad? Casi no se ve, pero fueron acá está más visible, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos recursos naturales por los que se quería dominar la mayor parte de las guerras que se dieron en África? Por ejemplo, tenemos que África ha tenido que enfrentarse al fracaso de varios de sus estados. El enfrentamiento militar y el genocidio internico, mientras la lucha contra las constantes hambrunas y con la proliferación de enfermedades como el SIDA, ¿verdad? Entonces, todo eso pues tenemos en cuatro estados principales que se da lo que es estas guerras en África. Por ejemplo, en Ruanda. Bueno, de hecho hay una película, ¿verdad? Hotel Ruanda, en el que también, ¿verdad? Se observa el cómo se da esta lucha entre los bandos. Y ahorita vamos a ver en qué consistió la guerra del Hotel Ruanda. Luego de la salida de los belgas, Ruanda quedó dividida por el conflicto entre los Hutus y los Tutsi. En la década de 1990, los enfrentamientos entre las milicias urbanas y el ejército ruandés causaron más de 1 millón de muertos y 2 millones de desplazados hacia los países vecinos, ¿verdad? Que tuvieron que irse a los países vecinos para huir de estas masacres, para que no los asesinaron. Entonces, les recomiendo esa película, ¿verdad? Es muy bonita. Se ve, ¿verdad? El hecho, la condición social en la que se vivía en Ruanda. Otro de los conflictos que tenemos es en Sudán. Pues desde que se independizó Inglaterra en 1966, este país sufrió constantes conflictos civiles que causó más de 2,5 millones de muertos, casi 5 millones de desplazados, y en el 2004 la situación se agravó en la región de Darfur, que estaba dividida por las tribus árabes y las negras, cuando estas últimas se rebelaron por la discriminación que sufría cada una de estas etnias, ¿verdad? Entonces, prácticamente, cuando la guerra se acabó, llegó a la parte del país donde vivía, ¿verdad? Y que era muy sencillo, pues, regresar a su ciudad o país natal. Entonces, todo eso, pues, se enfrentó también, ¿verdad? Por los intereses políticos y intereses étnicos que se dan entre ese país. Tenemos también Somalia. En Somalia, pues en 1980 estaba en guerra con la nación vecina, que era Etiopía, ¿verdad? Y la situación económica que generó los movimientos guerrilleros que lograron, ¿verdad? Derrocar al gobierno somalí al comienzo de la década de 1990. Pero eso prácticamente duró 20 años. 20 años duró en diferentes conflictos y Somalia enfrentó hambrunas, lo que pusieron en peligro la muerte a más de 3 millones de personas. Pues todo ese tiempo lo que sucedió que diferentes grupos de las milicias se enfrentaron con el gobierno de facto, ¿verdad? Que era el gobierno que estaba en la actualidad. Y todo eso también tiene relación con los recursos naturales, ¿verdad? Que en Sudán eh, están. Y todo eso, pues la República Centroamericana también, ¿verdad? Y la región de los Grandes Lagos, todos ellos, pues querían obtener em, todos estos recursos naturales, por ejemplo, el petróleo, la comida, ¿verdad? Los metales preciosos, los productos madaderos, ¿verdad? La industria textil, la maquinaria, electrónica, ¿verdad? Que se hacían unos chips, entonces todo eso, pues el metal para hacer los chips se encuentra en uno de estos países, entonces todo eso prácticamente el petróleo, el crudo, todo eso eran recursos naturales por los que querían el dominio todos estos
países. También tenemos en Sierra Leona. Ahí prácticamente comenzó con una guerra civil, ¿verdad? Que se enfrentó a las 14 etnias que conformaban el país y el conflicto involucró métodos crueles de tortura, asesinatos, así como millones de niños soldados que luchaban para los dos frentes y uno de los móviles de la guerra pues era el control del tráfico de diamantes, con el que se beneficiaban las armas de las milicias. Y esto a partir del 2009 fue firmado el cese de hostilidades y se celebraron las elecciones libres. En el 2009 pues se canceló todo eso y en la guerra, ¿verdad? Pasaron a otro plano. Acá vemos en las imágenes niños soldados que lucharon, ¿verdad? Por ese conflicto. Todo eso prácticamente el terrorismo se da, ¿verdad? Por los conflictos étnicos, los recursos naturales y políticos. Cualquier consulta, duda, pregunta, pues usted la puede hacer, ¿verdad? Dejar aquí en los comentarios que vamos a ayudar a resolver. Para la próxima semana es la entrega de la presentación en Powton sobre este tema, así que consulte el detalle de tareas, la última tarea que está en el ordenador para el día 18 de mayo. Cualquier consulta o duda, pues pregunte, ¿verdad? Por los medios indicados a cada docente. Así que gracias por su atención y repito, cualquier consulta, duda o aporte, pues no dude en hacerlo. Gracias, nos vemos.